Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el seminario de omegas y cerámidas, funciones y su relación con la inflamación. Los ácidos grasos son moléculas formadas por átomos de carbono saturadas de átomos de hidrógeno y que tienen un grupo ácido carboxílico en uno de sus extremos. Y una de sus principales características es la de ser insoluble en agua. Esta mayormente se encuentra en aceites vegetales y grasas animales. Los ácidos grasos esenciales son necesarios para el crecimiento, para el desarrollo y para mantener una buena salud. Entre sus funciones se encuentran el ser reguladores metabólicos en los sistemas cardiovasculares, pulmonar, inmune, secretor y reproductor. Son imprescindibles para preservar la funcionalidad de las membranas celulares y la participación en los procesos de transcripción genética. En este caso vamos a hablar mayormente de los omegas y cerámidas. Los omegas son ácidos grasos poliinsaturados que se clasifican según la posición del primer doble enlace de su estructura, guiándonos por el lado donde presenta el metilo y no por el lado de ácido carboxílico. Los ácidos grasos omega 3 son lípidos poliinsaturados que tienen el primer doble enlace en el tercer carbono. Y luego están los ácidos grasos de omega 6 que son ácidos multiinsaturados que tienen el primer doble enlace en el carbono 6, y los ácidos omega 9 que son monoinsaturados y que tienen el doble enlace en el carbono 9. Luego están las cerámidas, que son una familia de lípidos esenciales que desempeñan un papel crucial en la estructura y función de las membranas celulares, especialmente en la piel. Una cerámida está compuesta por una base esfingoide, como se ve en la imagen, como la esfingosina, unida a un ácido graso mediante un enlace amida. Esta estructura básica sirve como componente fundamental de los esfingolípidos, eh, que son abundantes en la bicapa lipídica de las membranas celulares. Además de su función estructural, las ceramidas participan en procesos de señalización celular, incluyendo la regulación de la diferenciación celular, la proliferación y la apoptosis. Su clasificación se puede clasificar según su saturación, que es la presencia de enlaces dobles, como ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los saturados no tienen enlaces dobles entre los átomos de carbono, son sólidos de temperatura ambiente y un ejemplo de ellos es el ácido palmítico o el ácido esteárico. Los insaturados tienen uno o más enlaces dobles, son líquidos a temperatura ambiente y se dividen en monoinsaturados y poliinsaturados. Como monoinsaturados son de un doble enlace como el ácido oleico y poliinsaturados son de dos a más dobles enlaces como el ácido linoleico o el ácido linolénico. De ahí está según la posición del primer doble enlace desde el extremo metilo. Como ya había mencionado, en el caso de los omegas está el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Como un ejemplo del omega 3 es el ácido alfa-linolénico. Como un ejemplo del ácido omega 6 está el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Y como un ejemplo del omega 9 está el ácido oleico. Luego es según la configuración geométrica de los dobles enlaces. Pueden ser tanto cis como trans. Los cis son los hidrógenos que están del mismo lado del doble enlace, que es la forma natural y más común de los alimentos. Y los trans son los hidrógenos que están en lados opuestos al doble enlace y se forman principalmente durante procesos industriales como la hidrogenización parcial, como ejemplo el ácido elaidico. Y luego está según la esencialidad para el organismo, que son los ácidos grasos esenciales y los no esenciales. Los no esenciales, el cuerpo puede sintetizarlos por sí solo, y los esenciales, el cuerpo no lo puede sintetizar, por lo que deben de ser obtenidos a través de la dieta, como el ácido linolénico, que es omega 6, y el ácido alfa-linolénico, como el omega 3. Bueno, doctora, siguiendo la parte de mi compañera,
Hay fuentes nutritivas de poder conseguir estos ácidos grasos. El omega 3 es posible conseguirlo mediante pescados, semillas, nueces y aceites. El omega 6 mediante aceites vegetales, frutos secos y semillas. El omega 9 es, al no ser esencial, el cuerpo lo produce. Entonces el omega 3 y el omega 6 realmente es esencial y se debe consumir en base a la dieta. En las cerámidas se puede conseguir un precursor llamado fitocerámidas, en el cual se consigue mediante trigo integral, arroz integral, soya y derivados de espinaca y remolacha y maíz. Hablando de la metabolización de estos ácidos grasos insaturados, tenemos tanto el omega 3 como el ácido alfa-linolénico y el omega 6 como el ácido linoleico, ¿no? La metabolización de estos ácidos grasos insaturados ocurre principalmente en el hígado, más concretamente en los hepatocitos, en su organela, el retículo endoplasmático liso, donde se sintetizan los lípidos, ¿no? En esta metabolización participan enzimas principales como las desaturasas que agregan dobles enlaces y las elogasas que alargan la cadena de carbonos. Entonces tenemos rápidamente la metabolización del ácido linoleico, que mediante una desaturasa se vuelve ácido y linoleico. Mediante una elongasa, un ácido diomo y linoleico. Mediante otra desaturasa se vuelve ácido araquidónico, que es activado por la fosfolipasa 2. Mediante enzimas eicosanoides se vuelve prostaglandinas, romboxanos y leucotrienos, que sirven para tanto vasodilatación como fiebre, como respuesta inmune, como procesos proinflamatorios. También tenemos el metabolismo del omega 3, también llamado ácido alfa-linoleico, ¿no? Donde este ácido alfa-linoleico, mediante una desaturasa, se vuelve ácido esteranodenoico. Mediante una logasa se vuelve ácido eicosane tetraenoico. Mediante otra desaturasa se vuelve ácido eicopentaenoico. Y mediante una elongasa más beta-oxidación por los peroxisomas se vuelve el ácido decoxaenoico, llamado DHA, que desempeña un papel crucial en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, la retina y el sistema nervioso central. Entonces, la clasificación de estos ácidos grasos pueden ser mediante varias clasificaciones, ¿no? Aunque hay una que resalta más que otras. Puede ser tanto por longitud como corta, media, larga y muy larga, porque ya hemos visto las cadenas. Por ejemplo, por saturación, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados; por familias, omega 3, omega 6 y omega 9; por origen, animal, vegetal, marino; y por función, esencial y no esencial. La más importante, la clasificación más importante que se puede ver es por saturación. Los ácidos grasos pueden ser saturados, insaturados, monoinsaturados como el omega 9 y poliinsaturados como el omega 6 y omega 3. Gracias. Continuando con las fuentes nutritivas del omega 3 y omega 6, primero aclaramos que el omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos poliinsaturados esenciales, por lo que el cuerpo no los puede producir y tenemos que obtenerlos a partir de la dieta. El omega 3 consta de tres derivados: el ácido alfa-linolénico, que podemos obtenerlo a partir de algunas semillas como la linaza, la chía, el aceite de soya o nueces. También tenemos el EPA y el DHA, que van a ser los derivados del ALA, y normalmente son alimentos de origen marino. Tenemos a pescados grasos como el salmón, el atún, las sardinas. También tenemos suplementos de aceite de pescado y algunas microalgas de origen vegetal. Hablando del omega 6, tenemos dos tipos de ácidos: el ácido linoleico, LA, y el ácido araquidónico, que también se le conoce como AA. Ambos podemos obtenerlo tanto de fuentes de origen vegetal como de origen animal. El ácido linoleico podemos obtenerlo a partir de aceites vegetales como el aceite de maíz, de girasol, de soya o de cártamo, y también de algunos frutos secos como las nueces, las semillas de girasol, el maní y almendras. El ácido araquidónico podemos principalmente obtenerlo de fuentes de origen animal, como las carnes rojas, los huevos y las vísceras como el hígado. Continuando con la metabolización de omega 3 y omega 6, estos van a seguir una misma ruta, por lo que van a competir por las mismas enzimas.
las desaturasas que van a introducir dobles enlaces y las elongasas que van a añadir carbonos a la cadena. En la ruta del omega 6, este va a partir del ácido linoleico, LA, que va a utilizar la enzima delta 6 desaturasa y se va a convertir en ácido gamma linoleico, GLA. Este, mediante la enzima elongasa, se va a convertir en ácido diomo-gamma linoleico, DGLA, y este puede seguir dos rutas: la ruta del PGE1, prostaglandina 1, o mediante la enzima delta 5 desaturasa convertirse en ácido araquidónico, AA. Este a su vez puede seguir dos ciclos, oxigenasa o el ciclo oxigenasa COX-2. El omega 6 va a ser un proinflamatorio, mientras que el omega 3 va a ser un antiinflamatorio. El omega 3 va a partir del ácido alfa-linoleico ALA y mediante la enzima delta 6 desaturasa se va a convertir en ácido estearidónico. Este, mediante la enzima elongasa, se va a convertir en ácido eicosatetranoico. Este puede seguir dos rutas mediante la enzima delta 5 desaturasa, convertirse en ácido eicosapentanoico, que es el EPA, o el ácido docosahexanoico, que es el DHA. Los productos asociados a la salud que vamos a obtener a partir del omega 3 y el omega 6 van a tener funciones proinflamatorias o antiinflamatorias. Proinflamatorias van a ser relacionados con el omega 6 y antiinflamatorias van a ser relacionados con el omega 3. También tiene una gran influencia en la homeostasis y la señalización celular. El omega 3, sobre todo el EPA y el DHA, van a incluir resolvinas, protectinas y marecinas. Las resolvinas, la E y la D, van a ser antiinflamatorias. Las protectinas van a tener como función neuroprotección. Las merecinas van a tener recuperación tisular y resolución de la inflamación. El omega 6 va a tener el AA, el ácido araquidónico, precursor de eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Las prostaglandinas van a tener función de vasodilatación, fiebre, dolor, inflamación. Los tromboxanos van a tener función de vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y los leucotrienos van a tener función de quimiostasis y activación leucocitaria. Si hablamos de la bioconservación y efectos metabólicos de derivados del metabolismo tanto de los aminoácidos como de las EPA, por sus siglas, o ácido eicosapentenoico, hablamos también, por ejemplo, de sus derivados. Hablamos de sus funciones, tanto fisiológicas, en este caso comenzando con los aminoácidos. Tenemos, por ejemplo, el triptófano, que sus derivados son la serotonina, la melatonina, las cuales están relacionadas mucho a lo que es la regulación del ánimo, la regulación del ciclo circadiano, el sueño, por ejemplo, específicamente la melatonina, que es derivada de la 5-hidroxitriptamina. Por ejemplo, otro ejemplo sería la tirosina, que está relacionada con derivados como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, que cumplen funciones como la activación del sistema nervioso simpático, la respuesta al estrés, por ejemplo. El glutamato, a su vez, también está muy relacionado a lo que es el GABA, por sus siglas, o ácido GABA-aminobutírico. Este ácido GABA-aminobutírico permite una inhibición en las señales de neurotransmisión y también activa de una u otra manera el sistema nervioso parasimpático. La arginina, a su vez, también derivada del óxido nítrico o del NO por sus siglas, es un potente vasodilatador y también está relacionada a algunas funciones de inmunidad. La metionina con la S-adenosilmetionina también está relacionada con lo que es la metilación en las células, la síntesis de neurotransmisores en otros casos también. Y por último, la ornitina y la lisina, que están relacionadas con su derivado, que es las poliaminas, y lo que permite en este caso es un crecimiento celular y una estabilidad en el ADN, sobre todo en lo que es la reproducción de las células como tal. Ahora sí hablamos de las EPA o del ácido eicosapentaenoico. Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo son las resolvinas E1 y E2, que se relacionan mucho con la vía enzimática, en este caso con la lipoxigenasa, que permite una resolución, en este caso activa, de la inflamación. Está muy relacionada a lo que es la inflamación. Las lipoxigenasas, en este caso broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular. Asimismo, la prostaglandina E3
la prostaglandina 3, que está relacionada en este caso con la ciclooxigenasa. También está relacionada con la inflamación, en este caso una inflamación reducida, una modulación inmune, vasodilatación, agregación plaquetaria, antiagregación plaquetaria, entre otros casos. Y los leucotrienos, por último, los leucotrienos B5, que en la vía enzimática es la 5-LOX. En este caso, permite una menor atracción de neutrófilos en comparación con los leucotrienos B4 que vimos que justamente expliqué anteriormente. En este caso, la quimiotaxis de los leucotrienos B5 es mucho menor comparados con los leucotrienos B4. Ahora vamos a hablar sobre el ácido araquidónico, los tipos de vías, sus sustratos y sobre todo la importancia que tiene esto en el organismo. Ahora bien, en la membrana fosfolipídica, en la membrana celular, hay diferentes estímulos que intervienen en esta. Hablamos de estímulos físicos, químicos, mecánicos. Estos permiten que a partir de la membrana fosfolipídica y gracias a una enzima, la fosfolipasa 2, se desprenda un ácido, en este caso el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, a su vez, se diferencia o se desprende en diferentes segmentos gracias a enzimas, por ejemplo, la COX-1, la COX-2, la lipoxigenasa. En este caso, especificándonos en la COX-1 y en la COX-2, que son las ciclooxigenasas, permiten la síntesis de prostaglandinas. Estas prostaglandinas, como por ejemplo la I2, la D2, la E2, la F2, el tromboxano A2, tienen diferentes funciones importantes, sobre todo inflamatorias, proinflamatorias en nuestro organismo. Por ejemplo, la prostaglandina I2 es un potente vasodilatador y un antiagregante plaquetario. El tromboxano A2 es prácticamente todo lo contrario, es un vasoconstrictor y también es un agregante plaquetario. Por ejemplo, la prostaglandina F2 también está muy relacionada a lo que es el movimiento uterino, el movimiento en este caso del músculo liso uterino, y también la prostaglandina D2 y E2 a su vez están muy relacionadas a lo que es tanto la vasodilatación, los broncoespasmos, en este caso el aumento de la permeabilidad vascular, la fiebre. Esto se da justamente específicamente por la prostaglandina E2 en el hipotálamo, el dolor y también protector gástrico. El protector gástrico también se relaciona mucho a lo que es la COX-1, que es la ciclooxigenasa 1. Ahora bien, si hablamos de las lipoxigenasas, en este caso tenemos la 5-HPETE y la 5-HETE. En este caso la 5-HPETE nos permite la liberación de diferentes leucotrienos, como por ejemplo el leucotrieno A4, C4, T4 y E4. El leucotrieno A4 primordialmente se va a unir al leucotrieno B4, que es liberado por la 5-HETE, y la importancia de estos dos es que permiten la quimiotaxis en los leucocitos. Asimismo, los leucotrienos E4, D4 y C4 están muy relacionados a lo que es la vasoconstricción, la broncodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Por ejemplo, se puede relacionar mucho a lo que es el asma como una patología. Asimismo, si hablamos de patologías, por ejemplo, la inhibición, en este caso, entrando un poco farmacológico, por ejemplo, de las prostaglandinas serían los AINES. Los AINES son los más conocidos, en los cuales son la inhibición de las prostaglandinas, ya que, como mencioné anteriormente, se relaciona más porque son proinflamatorias y se relaciona mucho con el organismo y la respuesta autoinmune ante diferentes patologías, como por ejemplo los alérgenos, entre otros. Buenas noches, mi nombre es John Ari Fuente García y en esta oportunidad voy a hablar acerca de los derivados del DHA y sus acciones biológicas. Bien, para empezar, ¿qué es el DHA? Bueno, por sus siglas, que significa ácido docosahexaenoico, es un ácido graso poliinsaturado que pertenece a la familia de los omega 3 y que está compuesto por una cadena larga y altamente insaturada de 22 carbonos y 6 enlaces dobles. De manera general, estos desempeñan un papel crucial en la resolución de la inflamación. Además, actúan como precursor de biosíntesis de ciertos metabolitos conocidos como mediadores proresolutivos especializados, por sus siglas SMP, como las resolvinas, las protectinas y las maricinas, que ejercen numerosas acciones beneficiosas. ¿Dónde se localizan principalmente estos en el cuerpo? Pues los encontramos a nivel de las estructuras de las membranas celulares, a nivel cerebral, por ejemplo, a nivel de la corteza, en la retina, también en los espermatozoides e incluso en la leche materna. ¿Cómo se encuentran presentes estos
ácidos pues se encuentran presentes principalmente esterificados con glicerol como triacilgliceroles, como componentes de la estructura de fosfolípidos, como ésteres de colesterol y también como ácidos grasos libres. Entonces, así como el DHA, hay otro ácido también de la familia omega 3 que es llamado básicamente el EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, que cumple funciones similares, ¿no? Simplemente se diferencia en lo que viene a ser su estructura, ya que este tiene 20 carbonos y 5 enlaces dobles. Ahora, ambos ácidos grasos que pertenecen a la familia omega 3, luego de ser ingeridos, se incorporan rápidamente a los fosfolípidos de las membranas celulares, donde van a ser liberados por distintas enzimas como lipoxigenasas, ciclooxigenasas, y van a originar productos o metabolitos que tienen propiedades citoprotectoras y especialmente también antiinflamatorias. Instancia tenemos a las resolvinas de la serie B, que estos se forman mediante la acción de la 15 lipoxigenasa y la 5 lipoxigenasa a partir del DHA, y algunas se generan también cuando la COX-2 es acetilada por la aspirina, formando resolvinas activadas por aspirina. Dentro de sus acciones biológicas importantes tenemos que inhiben la migración de los neutrófilos, de esta manera se reduce la inflamación, también promueven la fagocitosis de restos celulares por los macrófagos e incluso modulan la producción de citoquinas, así es como equilibran la respuesta inmunitaria. Luego tenemos otros derivados como las protectinas, donde por ejemplo encontramos a la neuroprotectina, que estas son generadas a partir del DHA por acción de la 15 lipoxigenasa y que dentro de sus acciones tenemos por ejemplo la neuroprotección, ¿no? Protegen a las neuronas de daños, de apoptosis, función antiinflamatoria también porque reducen la producción de citoquinas que son proinflamatorias e incluso inmunomodulación, ya que equilibran o regulan todo lo que tiene que ver con la respuesta inmunitaria. Esto es importante, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, como puede ser Alzheimer o como puede ser también, por ejemplo, Parkinson. Otro de los derivados tenemos a las marecinas, las cuales son sintetizadas a partir del DHA por acción de los macrófagos, que son unas células inmunitarias y también mediante la acción de la 12-lipoxigenasa. Dentro de sus acciones biológicas tenemos a que, pues, bueno, van a facilitar el retorno a la homeostasis, reduciendo la inflamación, también realizan lo que vendría a ser regeneración tisular, promoviendo la reparación de tejidos dañados, y también una propiedad conocida como la antinocicepción, que básicamente es reducir la percepción del dolor. Dentro de la relevancia clínica de esta acción biológica vendría a ser, por ejemplo, la aplicación en la curación de heridas, enfermedades inflamatorias crónicas y también el dolor neuropático. Ahora, continuando con la presentación, hablemos acerca de los efectos biológicos de importancia de los ácidos grasos. Estos, aparte de ser componentes estructurales de los lípidos, participan en otros procesos fisiológicos. Y como mencioné, una de sus principales funciones es esa parte estructural, ¿no? Porque forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. De modo que la mezcla de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados va a influir significativamente en cuánta fluidez tiene la membrana de las células. Entonces, esto afecta directamente al transporte de los iones y los nutrientes, a la actividad de las enzimas que van a estar presentes ahí en la membrana y también a la acción de los receptores y los canales. Por ejemplo, la presencia de el DHA a nivel de la membrana de las neuronas mejora significativamente la velocidad de la transmisión sináptica. Otra función es la de fuente energética. A través de la beta oxidación mitocondrial, los ácidos grasos pueden producir ATP y también pueden producir NADH y FADH, que son cofactores para la cadena respiratoria. Y por ejemplo, el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, puede producir hasta 106 ATPs, ¿no? Entonces, por ende, los ácidos grasos son una de las principales fuentes de energía en ayuno prolongado. Otra función, y que ya se vio anteriormente, es la de actuar como precursores de eicosanoides y de mediadores lipídicos, ¿no? A partir del DHA, por ejemplo, se generan distintos metabolitos como resolvinas, protectinas, marecinas, que van a participar en la resolución de la inflamación, van a participar en distintos mecanismos antiinflamatorios, citoprotectores y entre otros. Otra función que cumplen son la regulación de la expresión génica, ¿no? Porque intervienen a través de la activación de ciertos factores como por ejemplo el PPAR, van a actuar o van a regular genes del metabolismo lipídico y también glucosídico, o también actúan sobre otros genes como el SRBP1 que controla la síntesis de los lípidos endógenos. Ahora, también tiene función importante en el desarrollo neurológico, ¿no? Como hablábamos acerca del DHA, que se encuentra a nivel de la corteza cerebral. Por ende, esto influye
por ejemplo, en déficit de DHA van a estar asociados con un retraso en el desarrollo cognitivo, con mayor riesgo de depresión, e incluso con enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer. Y otra función pues es la modulación inmunológica, ¿no? Los ácidos grasos influyen en la activación de linfocitos, de macrófagos, en la producción de citoquinas proinflamatorias, en la formación de resolvinas y marecinas que también se encargan de inhibir de manera indirecta a la inflamación. Y por último, una de las funciones que viene a ser la función reproductiva, ya que la formación de prostaglandinas regula, por ejemplo, la ovulación y el ciclo menstrual, y además los espermatozoides, como se mencionaba en la anterior diapositiva, están compuestos a nivel de su membrana o tienen una fuente rica de DHA que es clave para su motilidad y también para la fertilidad. Entonces, a raíz de esto podemos comprender que los ácidos grasos son más que una fuente de energía, ya que tienen distintas funciones reguladoras, estructurales, inmunológicas, reproductivas, esenciales para la salud, ¿no? Pero su equilibrio sin duda es esencial para así prevenir distintos tipos de enfermedades crónicas y apoyar a las funciones vitales, como lo es principalmente el desarrollo neurológico y también la fertilidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los presentes. Continuando con el caso clínico, se presenta el caso de una paciente de 10 años que acudió a un servicio médico con dermostosis que afectaba la mejilla y el dorso de la nariz. La lesión estaba caracterizada por eritema, pápulas, pústulas, cicatrices de 2 años de evolución, así como conjuntivitis bilateral, blefaritis y opacidad corneal. La paciente presentaba exacerbaciones recurrentes, las lesiones cutáneas y síntomas oculares relacionados con la exposición solar. El examen físico y los análisis de laboratorio como biometría hemática y anticuerpos antinucleares fueron normales y negativos. Para este caso, el tratamiento que se usó, más bien el diagnóstico definitivo fue de rosácea infantil y se indicó el tratamiento es con eritromicina, 30 miligramos por día, y metronidazol tópico y disulfuro de selenio al 2% en champú. Para la conclusión de este caso, con respecto al tema de los omegas 3 y las cerámidas, en este caso el omega 3 y el omega 6 son los que especialmente tienen más aporte, ya que estos tienen propiedades antiinflamatorias y modulan la respuesta inmunitaria cutánea, ayudando a reducir el enrojecimiento y la formación de pápulas y pústulas. Por otra parte, las cerámidas, que son componentes esenciales del estrato córneo, o sea, de la piel, que mejoran la hidratación, disminuyen la pérdida transpidérmica de agua y restauran la integridad de la barrera cutánea, lo que podría reducir la sensibilidad al sol y las recurrencias. La incorporación de estos emolientes ricos en cerámidas y ácidos grasos omega como suplemento al tratamiento médico puede beneficiar significativamente el control de los síntomas y prevenir recaídas en pacientes pediátricos, como en este caso que poseen rosácea.